Cuando era niño, mi hermano, mi mamá y yo nos estábamos mudando constantemente. Mi mamá era una excelente madre, siempre nos hacía ver el vaso medio lleno, y nos decía que mudarnos tanto no era malo y nos hacía ver como si fuéramos exploradores, y aunque de niño funcionaba. De adulto puedo saber que mi madre, siendo mamá soltera y teniendo 2 empleos, difícilmente podía mantener la renta por mucho tiempo, por lo que ese era el motivo por el cual nos mudábamos cada vez que escuchaba de un lugar más económico o cuando simplemente ya no podía pagar esa renta. Recuerdo que ese fue el motivo por el que cuando mi madre nos dijo que había encontrado un nuevo y mejor lugar para vivir, tanto mi hermano como yo, en ese momento yo tenía 9 años y él 7, nos emocionamos mucho y le dijimos que ya queríamos conocerlo para contar esta historia. Le pregunté a mi mamá cómo era que había encontrado ese lugar y ella me dijo que había conseguido el contacto de una amiga de su trabajo. Ella le dijo que la novia de su hermano le había dicho que el edificio había bajado el precio de ese lugar a una renta ridículamente barata, considerando que era un lugar con 2 habitaciones, sala y cocina. Mi mamá me dijo que ya no se acuerda de cuánto pagaba, pero sí recuerda que era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Además, eso fue algo muy bueno para todos, pues antes de eso, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto con mamá y la idea de tener algo solo nuestro era maravillosa. Sin embargo, recuerdo que cuando llegamos frente a la puerta del departamento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y la atmósfera se hubiera enfriado instantáneamente. No sé si decir en dónde es esto, supongo que no importará si digo que es en un lugar en Tacubaya, en Ciudad de México. Por lo que recuerdo, la puerta del departamento era gris, metálica y tenía una placa antigua y oxidada que mostraba el número 55, aunque no solo sabíamos que estábamos en el departamento número 7, sino que no había ni siquiera 55 departamentos en ese edificio. El casero nos explicó que un anciano había vivido en ese lugar hace años y había puesto la placa sin permiso. Intentaron quitarla, pero parecía fundida con la puerta y no parecía que la pudieran retirar sin llevarse un pedazo de la puerta en el intento, por lo que eventualmente habían decidido dejarla ahí. Pero que no debíamos preocuparnos por nada. Al entrar al departamento, nos encontramos con un panorama inesperado. Olía a guardado y el interior estaba lleno de objetos abandonados, muebles viejos, cuadros desgastados, entre muchas otras cosas como estatuillas y otras cosas que no recuerdo bien. No eran aterradoras, solo era raro. Estábamos acostumbrados a llegar a lugares casi vacíos. El casero nos contó que había tenido inquilinos problemáticos en el pasado, que después de no pagar la renta durante meses, simplemente se marchaban dejando atrás sus pertenencias. Para que pensara que no se habían ido del todo y que volverían a pagarle, le dijo a mi madre que era libre de usar lo que necesitara. Mi hermano y yo intercambiamos miradas intrigadas, mientras mi madre aceptaba la oferta del casero. Aunque la idea de aprovechar los objetos abandonados sonaba tentadora, algo en el ambiente del departamento me llenaba de inquietud y una sensación de que algo no estaba bien. Los primeros días en el departamento transcurrieron con una aparente normalidad. Honestamente ya estábamos tan desensibilizados a los lugares nuevos que crujidos o alguno que otro sonido durante los primeros días era solo parte de la experiencia, por lo que cuando los escuchamos ahí, no les dimos ninguna importancia. Ojalá lo hubiéramos hecho. Siempre he creído que si nosotros y mi mamá hubiéramos pensado que ese lugar era escabroso y con sonidos en la noche que parecían pisadas, probablemente nos hubiéramos ido y yo no estuviera contando esto. A medida que el tiempo avanzaba, nos adaptamos gradualmente a la rutina en Tacubaya. Mi madre se levantaba temprano para ir al trabajo, nos despertaba a nosotros y nos alistábamos para irnos con ella a la escuela. Llegábamos muy temprano. Recuerdo que a veces antes de que abrieran la escuela. Aunque solo debíamos esperar unos cuantos minutos antes de que la abrieran, sin embargo, un día esta nueva rutina se rompió. En aquella mañana, me sentí inusualmente enfermo,
amanecí con algo de fiebre y un poco de escurrimiento nasal. No era algo lo suficientemente grave como para tomarse el día en el trabajo o llevarme al doctor, pero sí para que decidiera que era mejor que me quedara en casa. Con mi hermano y mi madre fuera de la casa, me encontraba solo en el departamento. Sentado en el sofá, intentaba distraerme viendo la televisión, puesto que no podía dormir, pues no faltaba mucho para tomar una pastilla como mi mamá me había indicado, mientras tomaba un té que mi mamá había dejado. Sin previo aviso, la pantalla se apagó repentinamente. Mi primera reacción fue pensar que la electricidad se había cortado, algo común en nuestra vida en ese momento. Sin embargo, al levantarme para ir al interruptor de la luz y encenderlo, la habitación se iluminó de inmediato. Solo me encogí de hombros, asumiendo que la electricidad había vuelto justo en el momento en que me había levantado. Volví al sofá y encendí la televisión, aunque fue algo extraño puesto que, al encenderla, estaba en el canal de las noticias y estaba seguro de que eso no era lo que estaba viendo. Aún así, no le di importancia y le cambié de canal. Sin embargo, minutos después, la pantalla volvió a apagarse. Esta vez, un escalofrío recorrió mi espalda, pero todavía trataba de mantener la calma. Estaba a punto de levantarme para revisar la luz de nuevo, cuando el televisor se volvió a encender. Me volví a encoger de hombros y seguí viendo la televisión. Creo que pasaron cerca de unos 10 o quizás 15 minutos, cuando los canales empezaron a cambiar rápidamente, como si alguien estuviera presionando los botones del control remoto frenéticamente. El volumen aumentó, llenando la habitación con un ruido ensordecedor. Eso era imposible, puesto que yo tenía el control en mi mano y estaba totalmente seguro de que yo no estaba apretando nada. Intenté presionar el botón de apagado para intentar recobrar el mando de la televisión, pero sin importar cuánto presionara, el control no obedecía. Desesperado por detener esa horrible situación, me levanté y desconecté el cable de la televisión. Sin embargo, en lugar de que el televisor se apagara, como sería lo usual, este comenzó a reproducir aquel ruido de estática que suena cuando no hay señal de los canales. Con algo de curiosidad y sobre todo miedo, miré de nuevo al televisor y la estática comenzó a tomar forma, como si un rostro estuviera emergiendo desde las profundidades del ruido visual. La figura era borrosa pero reconocible, una mujer con ojos hundidos y una sonrisa retorcida que parecía trascender la pantalla. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizaba mientras observaba cómo la imagen se solidificaba, como si alguien o algo estuviera tratando de atravesar la televisión. El pánico se apoderó de mí y corrí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban mientras buscaba refugio en mi cama, intentando comprender lo que acababa de presenciar. Pasaron horas antes de que escuchara la puerta principal abrirse y la voz de mi madre saludando. Estaba a punto de contarle lo que me había pasado, pero, aún a esa corta edad, sabía que mi mamá ya tenía demasiados problemas como para lidiar con algo que yo creía haber visto. Así que decidí quedarme callado en ese momento, al mismo tiempo de que trataba de autoconvencerme de que lo que había visto solo se había tratado de mi imaginación. Sin embargo, algo ocurrió esa misma tarde que me hizo confirmar que algo estaba muy mal en aquel departamento. Mi madre, preocupada por mi estado de salud, me preparó una sopa de pollo. Sin embargo, aún me sentía lo suficientemente enfermo como para que mi sensación de hambre desapareciera casi en su totalidad. Le expliqué que no podía comer. Mi mamá jamás usó chantaje o amenazas para obligarnos a comer, siempre decía que nos daría hambre en algún momento y entonces comeríamos, aunque ese día preocupada por mi salud, me incitó a tomar al menos unas cuantas verduras del caldo. Mientras mi madre se retiraba a descansar antes de tener que irse de nuevo a su segundo trabajo, me quedé solo en la mesa. Tomé el tenedor y comencé a picotear las zanahorias, tratando de que pareciera que al menos intenté morder algunas, mientras mi mente estaba sumida en pensamientos de lo que me había pasado esa mañana. Cada ruido resonaba en mis oídos, y estaba volviendo a tener algo de miedo. Cuando de repente,
Por el rabillo del ojo vi a una figura alta y oscura, rápida como un relámpago, había pasado por detrás de la puerta de la cocina. Mi corazón latía en mi pecho mientras intentaba en vano discernir lo que había visto. Tal vez era mi madre, pensé, tratando de encontrar una explicación lógica, pero cuando volví a mirar hacia la mesa, me enfrenté a algo aún más aterrador. Allí, bajo la mesa, mi madre estaba a gatas, sus ojos me miraban fijamente con una intensidad que me heló la sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el miedo se aferró a mí. El rostro de mi madre estaba contorsionado, su expresión era una mezcla de enojo y algo más oscuro, algo que no podía comprender. No solo no era un comportamiento normal en ella, sino que ni siquiera la había visto entrar. Ya no quiero comer, balbuceé, mis palabras eran apenas audibles. Mi madre, o lo que sea que estaba frente a mí, no parecía escucharme. Sin saber exactamente qué hacer se lo volví a decir con un poco más de seguridad, pero antes de siquiera terminar de hablar, ella me respondió, pero había algo diferente en ella, no sé cómo explicarlo, porque aunque sonaba casi igual, yo podía asegurar que no era su voz, era como si alguien muy bueno para imitarlo estuviera haciendo. No me importa, no te vas a levantar hasta que te tragues todo, me dijo de manera amenazante. Un miedo penetrante recorrió mi espalda, deteniendo mi persona en mi lugar. Vi cómo se alejaba gateando, realmente esa fue la experiencia más surrealista que he tenido en mi vida. Escuché el portazo en la habitación de mi madre, por lo que supuse que había vuelto a la misma, pero aún así estaba tan asustado que comí todo el caldo de mi plato y me fui a mi habitación. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino mientras intentaba comprender lo que acababa de presenciar. Mi madre, esa figura que me había cuidado y protegido toda mi vida, se había convertido en algo aterrador, algo que no podía explicar ni entender. Los días transcurrieron con una inquietante normalidad. Sin embargo, la conducta de mi madre mientras estaba durmiendo comenzó a ponerse demasiado extraña y perturbadora. Durante las horas de la madrugada, sus pasos resonaban en el apartamento, era como si marchara o en otras ocasiones era como si corriera por todas partes, seguidos por el estruendo inconfundible de su cuerpo golpeando violentamente los muebles y las paredes. Cada mañana, sus moretones eran una evidencia de lo que hacía cada noche, pero afirmaba con sinceridad desconcertante que no tenía idea de cómo se había lastimado. Finalmente, mi hermano y yo decidimos que debíamos decirle lo que escuchábamos casi cada noche, así que lo hicimos. Al principio, nos miró con escepticismo, pero ante la persistencia de nuestra narrativa y la imposibilidad de encontrar una explicación alternativa, finalmente aceptó la posibilidad de que algo inusual estaba ocurriendo. Su respuesta fue simple, atribuyendo sus acciones a sonambulismo y nos aseguró que no debíamos preocuparnos. Si la escuchábamos deambulando por la casa durante la noche, solo debíamos hacer lo que habíamos hecho hasta ese momento y quedarnos en nuestra habitación. Sin embargo, incluso con esta explicación, la inquietud no desapareció, realmente cada noche se sentía como un infierno en nuestra propia casa. Como niños no podíamos entender del todo el sonambulismo y no podíamos evitar tener miedo. Una noche, en particular, la tranquilidad fue destrozada por un golpe desesperado y raspados frenéticos en la puerta de nuestro cuarto. Y la voz de mi madre nos ordenaba abrirle, pero había algo en su tono que nos llenaba de temor. Mi hermano, sin detenerse a pensar, se levantó y abrió la puerta. Y ahí estaba ella, su figura iluminada por la pálida luz de la luna, su rostro tenía algo extraño, aunque era difícil verlo, solo se quedó parada en el marco de la puerta por unos segundos. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, sus manos arañaron el rostro de mi hermano, dejando profundos surcos rojos en su piel. Un estallido de risa enfermiza escapó de sus labios, un sonido que hizo que nuestros corazones se detuvieran en nuestros pechos. El miedo nos paralizó por un instante, pero mi hermano actuó rápidamente, cerrando la puerta de un solo golpe antes de que mi madre pudiera avanzar más.
La habitación quedó sumida en un silencio tenso, solo interrumpido por la respiración agitada de mi hermano y mi propio latido acelerado. Pasaron horas, con la figura desquiciada de mi madre golpeando y arañando la puerta, susurros ininteligibles y risas siniestras llenando el aire. Mi hermano tenía el rostro cubierto de arañazos y el terror había dejado su huella en ambos. No logramos volver a dormir esa noche, incluso intenté curar a mi hermano, pero como no podíamos salir, no podía hacer mucho. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, los golpes y los susurros cesaron. Miramos a través de la rendija de la puerta, solo para encontrar a nuestra madre arrodillada en el pasillo. Estaba muy asustada, puesto que tenía sangre seca en los dedos. Pero ella no tenía heridas y le dijimos lo que había pasado y ella no se cansó de disculparse. Nos dijo que de ahora en adelante debíamos cerrar con llave la puerta de nuestra habitación por la noche. Las noches se convirtieron en un tormento interminable, con los gritos y golpes de mi madre resonando a través de las paredes del departamento, exigiendo que la dejáramos entrar. Nos aterraba cada noche. Aunque sabíamos que su lucha era resultado del sonambulismo, nuestra relación empezaba a resquebrajarse bajo la presión constante de esta pesadilla. Sin embargo, un rayo de esperanza se abrió paso a través de la oscuridad cuando mi madre comenzó a salir con un hombre amable y comprensivo. Su presencia trajo un alivio temporal y una sensación de normalidad a nuestras vidas. El novio de mi madre era una figura tranquilizadora y rápidamente se ganó nuestro afecto con su comportamiento amable y atento. Pero incluso su presencia no pudo protegernos de la oscuridad que persistía. En la primera noche que pasó en el departamento, su presencia desencadenó una serie de eventos que nos sumergieron aún más en el abismo de la inquietud. Un golpeteo urgente en la puerta de nuestro cuarto nos sacó de nuestros sueños, y el novio de mi madre estaba ahí, su voz llena de preocupación mientras nos pedía que le abriéramos. Sin dudarlo, mi hermano abrió la puerta, y el novio de mi madre entró apresuradamente, cerrando la puerta detrás de él. Nos explicó que mi madre le había confesado su sonambulismo, pero era más alarmante de lo que había imaginado. Mientras nos hablaba, su voz llevaba un matiz de urgencia y pude ver la preocupación en sus ojos. A la mañana siguiente él habló con mi mamá y por lo que supe fue con un especialista para tratar de controlarlo, aunque no había ninguna mejoría al pasar la semana sin importar lo que intentara. Por lo que recuerdo que un día mientras mi madre estaba cocinando y nosotros estábamos en la mesa de la cocina haciendo nuestra tarea, cuando el novio de mi mamá entró y dijo había estado investigando sobre un especialista en hipnosis que había tenido éxito en casos similares y propuso llevar a mi madre a verlo. Fue entonces que un cambio en el ambiente se hizo palpable. El aire se enfrió y se volvió denso, como si la oscuridad misma se hubiera materializado a nuestro alrededor. Mi madre, de espaldas a nosotros mientras cocinaba, pronunció palabras que eran a la vez aterradoras y desconcertantes. Su voz parecía ser la suya, pero había un tono oscuro y amenazante. El novio de mi madre nos pidió que saliéramos de la cocina y en ese momento mi madre se volvió hacia él con una daga en la mano y lanzó palabras que no podían ser las suyas. Era como si una fuerza oscura hubiera tomado el control de su cuerpo y su mente, y su mirada estaba llena de malicia. Rápidamente, el novio de mi madre nos dijo que debíamos salir de ahí para mantenernos a salvo. Corrimos, nuestras mentes llenas de confusión y miedo, pero también con una determinación de mantenernos unidos. Salimos del departamento, escapando de esa pesadilla que se había apoderado de nuestro hogar. En el momento en que mi madre cruzó la puerta del departamento, su apariencia y comportamiento cambiaron drásticamente. La oscuridad pareció abandonarla, y ella se tambaleó como si estuviera despertando de un sueño profundo y oscuro. Nos miró con ojos llenos de confusión y temor, sin comprender lo que había sucedido. Fue entonces que comenzamos a comprender la verdad aterradora. El departamento había manipulado y distorsionado a mi madre, convirtiéndola en un reflejo oscuro de sí misma. Con el apoyo del novio de mi madre,
tomamos la decisión de dejar atrás aquel lugar maldito. Empacamos nuestras pertenencias y nos mudamos, rompiendo los lazos con esa morada de pesadillas. Mi madre dejó de tener sonambulismo desde la primera noche que nos alejamos de ese lugar. Con el tiempo, volvimos a encontrar la paz que habíamos perdido, y jamás volvimos. No sé qué era lo que habitaba aquel departamento, pero realmente espero que nadie más vuelva a rentarlo nunca más. Desde que tengo uso de razón, amo el senderismo y casi cualquier actividad al aire libre. La idea de ver a la naturaleza en vivo y a todo color era algo realmente agradable para mí. De niño esto resultaba ser un tanto problemático, puesto que solía escabullirme para ir a sitios lo más retirados posible. Mi abuela siempre me decía que dejara de hacerlo o podría perderme o quizás encontrarme con algo con lo que no deseaba encontrarme, pero jamás le hice caso. Para mí el quedarme sin explorar era mucho peor que perderse o ver algo extraño, al menos eso creía yo. Este gusto no desapareció con el tiempo, al contrario, mientras crecía iba perfeccionando e introduciéndome más y más en el senderismo, aunque por desgracia, no tenía a muchos amigos que compartieran mi amor por el mismo. Por lo general si llevaba a cualquier persona, siempre se quejaba o me pedía hacer paradas con relativa frecuencia, por lo que a la edad de 30 años, era una actividad que prefería hacer en soledad y que practicaba casi todos los fines de semana. Por lo general salía muy temprano y no volvía hasta el día siguiente o incluso a veces hasta el lunes. La mayoría de mis amigos y familiares lo sabía, llegando al punto en el que no se preocupaban si la comunicación conmigo se perdía por ese periodo de tiempo. Creo que mentiría si dijera que antes de lo que estoy por relatar, jamás vi nada peligroso, extraño o fuera de lo usual. La verdad, en varias ocasiones me llegué a topar con personas un tanto extrañas que aprovechaban esos lugares para hacer cosas cuestionables. Y por supuesto que de tantas noches quedándome en la intemperie o caminando en sitios con mucha vegetación, también me llegué a topar con situaciones a las cuales no les pude encontrar mucha explicación. Sin embargo, estas últimas nunca habían traspasado más allá de unos cuantos sustos fácilmente olvidables. De los diferentes sitios en donde hacía senderismo, las montañas desde siempre me habían ejercido una fascinación inexplicable. Se podría decir que eran mi lugar favorito. Y para mi fortuna, de la parte en donde yo era, lugar que prefiero omitir, pues no me gustaría que algún valiente intente ir a buscar algo que sin lugar a dudas debe permanecer oculto. Pero en fin, aquel fin de semana, como era mi costumbre, alisté todas mis cosas, tomé mi bicicleta de montaña y salí de mi hogar. Por lo general usaba mi auto para llegar a mi destino. Sin embargo, en esta ocasión era tan relativamente cercano, que no le vi necesidad, y en retrospectiva, vaya que debía hacerlo. Recuerdo que al apenas entrar al área de la montaña donde pasaría ese fin de semana, algo dentro de mí me dijo que algo no estaba del todo bien. Sin embargo, creí que solo tenía la sensación de que no había cerrado bien la casa o algo por el estilo, por lo que seguí adelante con mi recorrido de ese día. Durante la primera noche ahí, aquella sensación de incomodidad no se iba, y no entendía el por qué, puesto que en algún punto de la tarde había conseguido la suficiente señal telefónica como para llamar a mi primo, y pedirle que revisara que todo en mi casa estuviera en orden, y así mismo él me lo había confirmado. Por lo que eso ya no debía ser motivo para preocuparme. Sin embargo, no podía quitarme aquella sensación de mi cabeza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y decidí explorar un poco. La verdad, estaba aún con aquella sensación extraña, por lo que aunque mi plan era pasar ahí 2 noches, pensé que después de la caminata, volvería a mi casa. Al principio, todo parecía estar relativamente en orden. El lugar era muy hermoso y pude sacar muy bellas fotos tanto de vistas espectaculares, así como de un poco de la fauna local. Me atrevería a decir que incluso por un momento, comencé a tranquilizarme. Sin embargo, había algo que comenzó a llamarme la atención mientras avanzaba.
El canto de los pájaros, que por obvias razones se escuchaba casi a todas horas del día por el hecho de estar en medio de la naturaleza, era inusualmente ausente. Incluso el zumbido de los insectos parecía haberse desvanecido en el silencio, era como si el sitio mismo estuviera sosteniendo la respiración, como si nada ni nadie se atreviera a estar cerca de aquel lugar. A pesar de la inquietud que empezaba a crecer dentro de mí, continué caminando. Mi curiosidad se mezclaba con la sensación incómoda de que algo no estaba bien. Cada vez que levantaba la mirada hacia las copas de los árboles, parecía que las hojas se agitaban con una inquietud propia. Fue entonces cuando lo escuché, risas, ruidos tenues y extraños, similares a risas infantiles, pero con un matiz que no lograba descifrar. Eran como el eco de una risa distorsionada y discordante que parecía resonar desde todas las direcciones a la vez. Eso era muy extraño, puesto que no creía que niños estuvieran tan felices estando en medio de la nada, pues hasta donde yo sabía, nadie vivía en los alrededores. Intrigado y con el corazón latiendo con anticipación, me dirigí hacia el sonido de esas risas. El paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar, no sé de qué manera describirlo, pero se sentía diferente, como cuando en un sueño te das cuenta que estás soñando y en ese momento, todo se pone extraño y piensas que alguien se puede dar cuenta que no perteneces ahí. Mis pasos eran cautelosos, pero mi curiosidad superaba mi cautela. ¿Quiénes o qué eran los responsables de esas risas extrañas? Finalmente, llegué a una parte de la montaña en donde había una especie de manantial de agua corriendo, y lo que vi me dejó paralizado. Un grupo de figuras diminutas, apenas alcanzando medio metro de altura, jugueteaban en medio del claro. No eran como ningún duende o criatura que hubiera imaginado jamás. Eran de un azul, un tanto fuerte pero no tanto, algo en medio de azul cielo y azul marino. Sus cuerpos eran delgados y asexuados, y sus orejas puntiagudas se movían con cada risa. Sus ojos, grandes y completamente negros, parecían absorber la luz a su alrededor. No tenían ropa, y casi puedo jurar que tampoco había rastro de que trajeran ropa consigo y se la hubieran quitado, pero su apariencia no generaba ninguna sensación de indecencia. En sus rostros mezclaban la inocencia un tanto infantil. Ahí, en medio de la vegetación frondosa, aquellas criaturas que en su momento solo podía describir como duendecillos azules, habían creado su propio mundo de juego. Algunos de ellos chapoteaban en el agua, sus risas llenando el aire como diminutas campanas tintineantes. Otros jugaban en las orillas, empujándose y riendo como niños pequeños en una tarde de verano. Aunque estaba desconcertado por lo que estaba viendo, no podía evitar sentir una extraña sensación de asombro ante la visión de estas criaturas juguetonas. Parecían tan fuera de lugar y completamente en sintonía con su entorno. Ellos irradiaban una vitalidad y una conexión con la naturaleza que yo apenas podía comprender. Fui criado por mi abuela, una mujer amable y respetuosa con todo tipo de vida. De hecho no existía ningún tipo de vida que ella no creyera que mereciera respeto y preservación, y asimismo me educó con los mismos valores, sin mencionar que también era una fiel creyente de criaturas que vivían en la naturaleza, las cuales el ser humano no estaba listo para ver, y recuerdo que de niño me decía que existían cosas que era mejor solo dejarlas en paz, y aunque de niño le creía, al crecer dejé de hacerlo. Sin embargo, en ese momento me di cuenta que mi abuela tenía razón. Decidí retroceder, darle su espacio, no solo por las enseñanzas de mi abuela, sino porque, aunque impresionante, la escena se tornaba un tanto perturbadora entre más la veías. Sin embargo, la mala suerte parecía estar de mi lado. Un tropezón con una piedra oculta en el suelo hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El impacto seco se mezcló con mi exclamación de sorpresa, interrumpiendo la armonía que los duendes estaban chapoteando en aquel manantial. El sonido de mi caída hizo que todos los duendes se detuvieran de repente. Alrededor de 10 de ellos, sus cuerpos azules contrastando con el verdor de la vegetación, se volvieron en mi dirección. Sus ojos completamente negros,
como pozos sin fondo, parecían absorber la luz del sol y en sus miradas no había miedo ni sorpresa, solo una intensidad que parecía desafiar la realidad misma. Mi pulso se aceleró mientras luchaba por ponerme de pie. Pero antes de que pudiera recuperar mi equilibrio, los duendes comenzaron a correr hacia mí, sus pequeños cuerpos ágiles moviéndose con una velocidad que me dejó sin aliento. Mi instinto de supervivencia se disparó y en medio de la confusión, logré ponerme de pie y alejarme de ellos. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el miedo y la adrenalina corriendo por mis venas. Las risas de los duendes habían desaparecido y ahora habían sido cambiadas por gruñidos y algunos gritos de furia. Sabía que no podía permitir que me alcanzaran, que no podía dejar que esas criaturas me rodearan de nuevo. Pero mientras corría, tropecé una vez más, esta vez contra algo que se encontraba en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un impacto en mi espalda que me hizo terminar de caer sin siquiera poder meter las manos. La sensación de algo golpeando fue seguida por una sensación de opresión, como si algo me estuviera manteniendo en ese lugar. Giré la cabeza para ver a los duendes rodeando mi ser, sus ojos oscuros fijos en mí con una intensidad que me paralizó. Intenté luchar, grité y forcejeé, pero parecía que estaban en todas partes a la vez, sus pequeños cuerpos esquivando mis intentos desesperados de liberarme. Sentí arañazos y mordiscos, y cada vez que intentaba levantar una mano para protegerme, era como si supieran de antemano mis movimientos. Recuerdo que en algún punto, pude ver una esfera, era algo como energía, brillaba mucho a pesar de estar soleado, eso brillaba todavía más. Era del tamaño de una pelota de béisbol y después solo puedo recordar lo doloroso que fue cuando comenzó a entrar por mi pecho. Aquel dolor fue el más espantoso que he tenido en toda mi vida, y fue tan fuerte que mis fuerzas me abandonaron y todo se volvió borroso. Me sentía como si estuviera flotando en una realidad distorsionada, como si estuviera perdiendo la conexión con mi propio cuerpo y mente. En medio de esa confusión, los duendecillos seguían a mi alrededor, su presencia opresiva llenando el aire. Y lo último que recuerdo que después de que aquella esfera de energía entrara, salió de mí, pero se veía de otro color, aunque de esto último solo me di cuenta años después, cuando hacía memoria. No recuerdo mucho después de eso, ni siquiera puedo recordar cómo logré escapar de esa situación. Mi memoria aquel día en las siguientes horas es un mundo confuso de sensaciones, imágenes fragmentadas y emociones turbulentas. Lo siguiente que sé es que me encontraba gateando lejos del claro, mi cuerpo tembloroso y mis pensamientos en un caos indescriptible. No tenía idea de cómo había llegado ahí, de alguna manera había logrado bajar de la montaña y estaba rodeado de otras personas. Las voces parecían distantes, como si estuvieran llegando desde un lugar lejano. Mi mente estaba fragmentada, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí. Cada pensamiento, cada recuerdo, parecía como si alguien hubiera tomado una daga y cortado a través de ellos. Mi visión se volvió a desvanecer y me encontré luchando para mantenerme consciente. Cada aliento era un esfuerzo, y mi cuerpo parecía estar en un estado de shock. A medida que mis sentidos se desvanecían, una sensación de pérdida y confusión me invadió, como si hubiera experimentado algo que mi mente no podía comprender ni procesar. Desperté en un hospital, no sabía si habían pasado horas o días, todo era confuso. La habitación del hospital se sentía fría y estéril, mi abuela y algunos familiares estaban a mi lado, preocupados por mi estado de salud que parecía empeorar día a día. Los escalofríos recorrían mi cuerpo y la fiebre ardía en mi piel. Cada movimiento, cada palabra, parecía una tarea monumental. No sé de qué otra manera explicar esto, pero fuera del constante dolor físico por las mordidas y otras heridas que no sabía cómo habían sido causadas, yo no podía sentir nada. Me refiero a emociones, no estaba feliz por estar vivo, tampoco triste, no me importaba si mi familia estaba ahí o no, simplemente no era capaz de sentir nada, solo lo físico, no quería comer, la comida no me sabía a nada,
Era como si yo fuera un muñeco rodeado de personas, decían que lucía muy mal, sin embargo, los estudios que me hacían indicaban que fuera de las heridas, yo debía estar bien y recuperándome, pero en lugar de eso, yo parecía estar empeorando un poco más cada día y lo peor era que ni siquiera me importaba, es más, ni siquiera les había contado nada de lo que había visto en la montaña, simplemente no le veía el caso. Recuerdo que pasaron unos 5 días de esto, hasta que durante el 5.º día, mi abuela, con los ojos llenos de preocupación, me incitaba a comer algo, a recuperar mis fuerzas. Pero mi mente estaba en un estado de desconexión, como si una parte esencial de mí hubiera quedado atrapada en ese lugar con los duendes azules. Mi abuela estaba a punto de llorar por no lograr ninguna reacción conmigo. Cuando a la habitación entró la amiga de mi abuela, puedo recordar cómo casi enseguida que me miró, retrocedió de la impresión, como si hubiese visto lo más horrible del mundo. Se acercó a mi cama y sus ojos parecían contener un conocimiento profundo, como si ella hubiera explorado los rincones más oscuros del mundo y regresado con secretos que solo unos pocos podían comprender. Mi abuela y la mujer conversaron en voz baja, intercambiando palabras que no podía entender en mi estado debilitado. Sin embargo, había algo en la forma en que me miraban, en cómo se dirigían a mí con una mezcla de empatía y determinación, y después ella tomó mi mano y me dijo que no me preocupara, que su primo sabría qué hacer, pero en el momento eso no me hizo sentir nada. El primo de la amiga de mi abuela llegó al siguiente día, su presencia me hizo sentir algo, no recuerdo qué exactamente, pero era la primera persona que no me era del todo indiferente. Tomó mi mano con firmeza y sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los míos. Negó con la cabeza y me dijo que yo me había encontrado con algo con lo que no me debía encontrar y me habían quitado algo, untó una pomada en mi pecho y finalmente me dijo que ya lo sabía. En ese momento miró a mi abuela y comenzó a explicarle de las diferentes partes del alma que habitan en nosotros. Le volví a preguntar hace poco para dejarlo un tanto más claro y él me dijo esto: el Teyolía, que está en el corazón, que es la fuente de nuestra identidad y conciencia; el Tonali, en la cabeza, la fuerza vital y el destino; y el Iyotl, en el hígado, el aliento y las emociones. Me explicó que algo había tomado una porción de mi Teyolía, lo que estaba causando mi estado de vacío y desconexión. Según él, lo que sea que me había arrebatado una parte de mi Teyolía estaba provocando que mi cuerpo comenzara a apagarse, como si estuviera perdiendo lo que me definía. Era como si mi esencia estuviera siendo consumida por una presencia que se resistía a ser identificada. Mi cuerpo luchaba por sobrevivir en un estado en el que ya no reconocía su propia esencia. El chamán mencionó la posibilidad de que un tipo de criatura, específicamente una de las diferentes especies de chaneque, pudiera estar detrás de lo que me había sucedido. Me mostró un dibujo y en él reconocí a los seres que había visto en el bosque, los duendes azules con sus ojos oscuros y su aura misteriosa. Asentí débilmente cuando el chamán me preguntó si esos seres eran los que me habían atacado. Él explicó que si bien algunos chaneques solo hacían algunas travesuras inocentes, ese tipo en específico de chaneques eran criaturas traviesas y maliciosas que odiaban a los humanos y odiaban ser vistos por ellos, aunque fuera por accidente. El chamán habló de una posible solución: mi familia debía ir al lugar donde los había visto y realizar ofrendas de comida y bebida, además de pedir perdón en nombre del afectado. Era un rito antiguo destinado a apaciguar a estas criaturas y recuperar la parte de mi Teyolia que me habían arrebatado. Pero no había garantías de éxito, ya que los chaneques eran impredecibles en sus acciones. El chamán relató cómo había tenido una visión del lugar en el que los duendes azules me habían rodeado. Su experiencia y conocimiento le habían permitido conectarse con fuerzas invisibles y ver más allá de lo evidente. Era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que me rodeaba. Mi abuela aceptó la misión y se dirigió al lugar indicado. Aunque su rostro estaba lleno de preocupación, su determinación era evidente. Y para mi alivio, al día siguiente comencé a sentir una mejoría,
pues mi cuerpo recuperaba su vitalidad y con cada latido de mi corazón sentía que regresaba una parte de mí que había estado perdida. Siempre estaré agradecido de haberme topado con alguien que pudo saber que tenía, puesto que siempre he creído que en otras circunstancias hubiese muerto. Actualmente sigo practicando en senderismo, pero siempre que tengo una sensación extraña, doy media vuelta y vuelvo. Mi nombre es Carlos y quiero contar algo que me ocurrió cuando ya era solo un niño pequeño. No sé lo que era y tampoco espero que me crean, puesto que a veces yo mismo desearía no creerlo. Esto me persigue hasta mi vida adulta. Con frecuencia tengo un sueño con este ente o criatura. Honestamente no podría asegurar que sea una aparición. Siempre he creído que era algo tangible, algo de carne y hueso, pero a decir verdad jamás he escuchado que nadie más lo haya visto. Tengo la esperanza de que quizás alguien más lo haya visto y de esa manera no sentirme tan solo. Para dar un poco más de contexto, esto ocurrió en la Ciudad de México y la casa de mis padres se encontraba en una privada. Digo esto para que sea aún más fácil comprender que no existía ninguna posibilidad de encontrarme con ningún animal que salió de algún bosque o reserva natural cercana. En aquel entonces mis padres trabajaban largas horas y a menudo me encontraba solo hasta altas horas de la noche. Aunque tenía amigos en la privada donde vivíamos, siempre deseé tener un hermano con quien compartir mis días y noches solitarias. La noche en la que esta historia comienza, recuerdo que eran como las 8 o quizás 9 de la noche. Antes de que mis padres regresaran a casa, me encontraba solo en el jardín. Mientras me balanceaba en los columpios, para esa hora ya no había niños en la calle y la privada era tan tranquila que difícilmente podías ver a alguien afuera. Mis padres me decían que podía salir a jugar con mis amigos, siempre y cuando hiciera mis tareas antes y que entrara de nuevo a la casa a las 7 de la noche. Aunque por lo general siempre volvía como a las 8, que era cuando al último de mis amigos lo dejaban estar afuera, no me gustaba estar solo dentro de la casa. Así que aunque estuviera solo prefería quedarme en el patio hasta que escuchara el auto de cualquiera de los dos para entrar a la casa. Estaba intentando subir lo más alto posible en el columpio, cuando de repente, la luz de toda la manzana se apagó en un abrir y cerrar de ojos. El mundo a mi alrededor quedó sumido en la oscuridad total. No podía ver mi propia mano frente a mi rostro. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y sintiéndome vulnerable en la oscuridad, dejé de balancearme. Escuché cómo el silencio de la noche se apoderaba del entorno, solo interrumpido por el latido de mi propio corazón. La oscuridad siempre me había dado mucho miedo, tanto así que estaba sentado en el columpio totalmente inmóvil, aunque evaluaba la idea de intentar entrar a la casa y tomar la linterna de mi cuarto. Pensaba en eso, cuando de repente, entre los arbustos de mi patio, surgió un sonido. Eran gruñidos, sonidos aterradores que resonaban en la noche. Al principio, no pude discernir de qué se trataba, pero el miedo se apoderó de mí al reconocer que los ruidos eran similares a los gruñidos de un primate. El miedo me paralizó, y durante unos minutos pareció que el tiempo se detenía. Trataba de autoconvencerme de que todo esto no era más que algún perro callejero que solo sonaba un poco extraño o quizás un gato. Sin embargo, estos pensamientos se descartaban cuando podía escuchar pasos. Pero lo peor era que estos pasos parecían estar acercándose hacia mí. Estaba a punto de gritar. Pero entonces, empecé a escuchar una respiración caliente, pesada y profunda, como si algo estuviera cerca de mí acechando en la oscuridad. La respiración se hizo más cercana, y sentí una presencia a mi lado. El miedo me llevó a las lágrimas mientras luchaba por controlar mi pánico y entonces, una mano grande, rasposa y fría acarició mi mejilla. Un grito escapó de mi garganta mientras me quedaba sin aliento. En ese mismo instante, como si se tratara de una respuesta a mi terror, las luces se encendieron de nuevo en la manzana, mi visión se llenó de luz, y lo último que alcancé a ver fue una figura rosada que huía a gran velocidad. Las pisadas rápidas resonaron en mi mente mientras trataba de comprender lo que había sucedido.
Cuando mis padres finalmente llegaron a casa, les conté lo que me había sucedido en el jardín. Sin embargo, sus respuestas no fueron las que esperaba, me miraron con escepticismo, supongo que en gran parte se debía a que de niño, yo era muy asustadizo y bastante a menudo me llegaba a sugestionar. Incluso tenía una luz de noche en mi cuarto. En mi defensa solo tenía 8 años por aquel entonces. Pero volviendo al tema, en lugar de creerme, intentaron tranquilizarme como lo habían hecho un sinnúmero de veces en el pasado, y me dijeron que seguramente había sido mi imaginación. Era eso o tal vez alguno de mis amigos había querido jugarme una broma y yo había caído en ella. A pesar de sus intentos por calmarme, yo sabía que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación. La presencia en la oscuridad, la mano fría en mi mejilla y el ser rosado que había visto, todo era demasiado real. Pero la sensación de incomprensión me atormentaba casi tanto como el incidente en sí. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, pensando en todo lo que había pasado, estaba en el borde del sueño cuando escuché un suave golpeteo en la ventana. Era como cuando alguien con uñas muy largas golpeteara una y otra vez un vidrio con uno de sus dedos. Mi corazón dio un vuelco y mis ojos se abrieron de par en par. Otro dato a resaltar es que la ventana de mi habitación daba a un segundo piso, por lo que era imposible que alguien estuviera golpeando desde afuera sin una escalera. Pero ahí estaba, el mismo sonido delicado y persistente, entonces con mucho miedo volteé, rezando para que solo se tratara de la rama del árbol que estaba afuera de mi ventana, aunque una parte de mí sabía que no podía ser, puesto que aquella noche no había viento. Al voltear solo vi como algo se alejaba entre la oscuridad, también a la misma velocidad que unas horas atrás, pero además de eso, aquella cosa había dejado una marca de su mano en el vidrio de la ventana. Asustado corrí hacia la habitación de mis padres, mi corazón palpitaba con fuerza, les conté lo ocurrido y cuando intentaron calmarme de nuevo y decirme que todo había sido un mal sueño, yo les dije lo de la marca en la ventana y les insistí hasta que fueron conmigo. Una vez ahí les mostré la marca en la ventana, pero sus rostros reflejaban una mezcla de cansancio y por lo que recuerdo, algo de molestia. Básicamente pensaron que yo lo había hecho y me dijeron que dejara de inventar cosas y me volviera a dormir. Los fines de semana, mis padres solían trabajar solo hasta las 3 de la tarde y a menudo salíamos a hacer algo en familia después, pero en las mañanas estaba solo. Aquel sábado me desperté temprano y comencé con mi rutina de casi todos los sábados. Básicamente consistía en servirme un gran plato de cereal y sentarme en la sala para ver los dibujos animados que salían en la televisión todos los sábados. Estaba muy concentrado en la pantalla, cuando de repente, escuché golpes en la puerta, al mismo tiempo que parecía que alguien merodeaba mi casa. Los golpes eran familiares, pero esta vez parecían más persistentes. Supuse que eran los testigos de Jehová, pues era bastante normal que ellos tocaran la puerta a esa hora de la mañana. No quería lidiar con ellos en ese momento, así que me quedé quieto, esperando a que se fueran. Después de un rato, los ruidos cesaron, y creí que habían finalmente decidido marcharse y aunque recuerdo que en el momento, me pregunté el por qué ninguno de ellos habían hablado o dado los buenos días para llamar mi atención. Además no habían metido ninguno de sus folletos por debajo de la puerta como era su costumbre cuando nadie les abría. Pero la verdad, aunque me hice esas preguntas, rápidamente decidí no darle mayor importancia. Terminé mi desayuno y decidí subir a mi cuarto para jugar un rato con mis videojuegos antes de que llegaran mis padres. Concentrado en mi juego, el tiempo pasó volando y como era costumbre en mí, se me pasaron varias horas jugando. En algún momento del juego, un gruñido de frustración escapó de mí cuando perdí en un nivel. En ese preciso momento, escuché algo que me hizo estremecer totalmente. Aquel sonido seco y repetitivo golpeaba en mi ventana como la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi mirada se dirigió instintivamente hacia la fuente del ruido, deseando no encontrarme con nada. Sin embargo, eso no ocurrió y lo que vi me dejó paralizado. Era un mono, bueno algo así,
pues era más grande, bastante parecido a un chimpancé. Sin embargo, la razón por la que yo insisto que era una especie de mono, era porque recuerdo de una manera muy vívidamente una larga y gruesa cola, era bastante similar a las que tienen los monos arañas, solo que proporcional a su corpulento cuerpo. Pero eso no es lo más importante es que la razón por la que la recuerdo tan vívidamente es porque estaba completamente pelada y rosada, sin ni un solo rastro de pelo. Era como si toda la parte de atrás de aquella cosa estuviera rosada y sin pelo. El mono estaba ahí, aferrándose a la parte exterior de mi ventana. Su aspecto era extraño y perturbador, una mezcla entre un simio y me atrevería a decir algo humano. Me quedé paralizado por el miedo, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Mi miedo se intensificó cuando el mono pareció percatarse de mi mirada y dejó ver una sonrisa, mostrando aquellos característicos colmillos afilados que tienen los chimpancés, eran grandes y amarillentos. Pero aquella sonrisa se desvaneció rápidamente cuando notó mi temor. Para mi asombro, el mono habló con una voz que parecía surgir de gargantas múltiples y roncas. Tranquilo, amiguito, me dijo con dificultad, como si estuviera luchando por pronunciar las palabras. El miedo me invadió de manera abrumadora. ¿Cómo podía un mono hablar? ¿Y qué quería de mí? Las palabras del simio resonaron en mi mente, pero su significado era un enigma. Mis pensamientos se volvieron turbios, y la única certeza que tuve fue que estaba frente a algo inexplicable y aterrador. Mi mente se llenó de pánico cuando aquel extraño mono comenzó a hablar conmigo. Aunque su voz era espeluznante, logró evitar que mis pies se movieran en dirección contraria. Mis piernas temblaban, pero algo en su voz me obligó a quedarme en mi lugar. No te vayas, me imploró, esta vez con un tono más claro y convincente. Sus palabras me sorprendieron, sobre todo cuando mencionó mi deseo de tener un hermano y también me dijo que Dios lo había mandado para hacerme compañía y que si yo le abría la ventana, jamás volvería a estar solo y que jugaríamos muchas cosas increíbles. No podía comprender cómo podría esta criatura saber algo tan íntimo sobre mí. El mono continuó hablándome, prometiéndome compañía y juegos divertidos. Recuerdo que con cada palabra, aquella voz que al principio sonó muy aterradora y un poco distorsionada, se volvía mucho más clara y por lo que recuerdo, también algo amigable. Sin embargo, mi instinto me advertía que algo estaba terriblemente equivocado. Aunque solo tenía 8 años, sabía que debía mantenerme alejado de aquel ser, sin importar cuán amigable pudiera sonar, y digo sonar, porque realmente su apariencia física daba demasiado miedo. También había algo en aquellos ojos amarillos que me decía que sus palabras eran mentiras. Sus palabras se volvieron más insistentes y sus súplicas se convirtieron en demandas. Mi mente estaba en guerra, pero finalmente tomé una decisión. No iba a abrir la ventana ni dejar entrar a esa criatura. A medida que rechazaba sus súplicas, el ambiente cambió drásticamente. La criatura, antes amigable, comenzó a volverse errática y violenta. Golpeaba y azotaba su cabeza contra el vidrio, y los sonidos de impacto resonaban en la habitación. Mis oídos zumbaban ante la escena que tenía frente a mí. Estaba bastante convencido de que ese mono o lo que sea que fuera esa cosa terminaría por romper el vidrio de mi ventana y por ende terminaría por entrar a mi casa. Recuerdo bien que en uno de los tantos cabezazos que le dio a la ventana, ésta terminó cediendo y pude escuchar cómo se agrietó. No se rompió, pero no creo que faltara mucho después de eso para conseguirlo, pero para mi suerte, casi al mismo tiempo que eso pasó, escuché el sonido del auto de mi madre estacionándose afuera. El mono también pareció percatarse, deteniéndose en seco. A pesar de la frente sangrante y las heridas que se había infligido, me sonrió una vez más, poniendo sus dedos en sus labios para pedir mi silencio y después de eso, se fue. Y fue en ese momento cuando pude ver la parte de atrás de aquel mono, con una mejor claridad. Efectivamente, su espalda al igual que toda la parte de atrás estaba completamente rosada y sin pelo, pero además de eso,
Estaba llena de cicatrices, era como si hubiese estado en un sitio muy horrible, y ahora que escribo estas palabras, podría decir que aquella parte trasera completamente rosa, era bastante similar a cómo queda la piel cuando se sufre de una quemadura extremadamente grave. El tiempo pareció estirarse mientras observaba al mono saltar ágilmente hacia el techo de mi vecino y siguió de techo en techo hasta que lo perdí de vista. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que había ocurrido. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo podía saber tanto de mí? Mi madre entró a la casa y escuché su voz llamándome. La tensión que había inundado la habitación se disipó y fui hacia ella, mi mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó, preocupada por la expresión en mi rostro. Recuerdo bien que al principio no me creyó, pero en cuanto vio el estado de mi ventana cambió de parecer, y es en esta parte de la historia, del por qué siempre he creído que esa cosa no era una especie de aparecido o un producto de mi imaginación. No solo la ventana sí estaba estrellada por tantos golpes que recibió, sino que la misma estaba llena de saliva y sangre. Literalmente se había hecho daño tratando de romper la ventana para entrar y las pruebas físicas estaban ahí. Al principio mi mamá me revisó, pensando que podía tener alguna herida, sin embargo yo estaba completamente bien, por lo que no tuvo otro remedio que creerme. Más o menos, puedo comprender que era demasiado inverosímil como para creerlo, pero cuando miró atrás, realmente me hubiese gustado que alguien creyera de inmediato todo mi testimonio y pudiera comprender mi miedo y desesperación. Como dije, mi mamá creyó algo, y fue que alguien había intentado entrar a la casa mientras yo estaba solo. Pero desde luego no creyó mi historia de ese extraño chimpancé con cola de mono araña, más bien, ella creyó que alguna especie de pervertido había intentado entrar a la casa y hacerme quién sabe qué. Recuerdo que cuando llegó mi padre, le contó su propia versión, incluso dijo que cuando ella había entrado a la privada, había visto a alguien que jamás había visto salir de la misma, incluso ambos convocaron una junta para advertir y tratar de capturar a ese pervertido. Aunque eso no sirvió de nada, no solo porque ese famoso pervertido no existía, sino porque ninguno de los vecinos había visto o escuchado nada. Papá cambió el vidrio de mi ventana ese mismo día. Creo que pasaron cerca de 3 días en los que no volví a ver aquella cosa otra vez, e incluso creí que ya nunca volvería a verla, pero estaba realmente equivocado. Pues aquella tercera noche yo me encontraba durmiendo hasta que de repente me despertó un sonido, pero no era el clásico sonido de aquel golpeteo en mi ventana, es más, ni siquiera fue por un golpe en mi ventana, este fue como si algunas de las herramientas de mi padre se cayeran. Probablemente eso no estuvo tan extraño como lo hice ver en ese momento, puesto que en algunas ocasiones, algunos gatos se peleaban en mi jardín y solían tirar la herramienta. Sin embargo, los acontecimientos pasados seguían tan frescos en nuestras mentes que todos en la casa se despertaron para ver qué era. Yo sí me acerqué a la ventana. Pero desde esta no se podía ver gran cosa y por lo que yo recuerdo, tampoco desde la habitación de mis padres. La casa se quedó en silencio por algunos minutos, puesto que aquel ruido solo se había escuchado una vez, por lo que nadie sabía si solo tomarlo como solo una coincidencia. Sin embargo, unos minutos después, el sonido volvió a escucharse y esta vez, yo lo vi, estaba parado en medio de mi patio, mirando fijamente hacia mi ventana. Inmediatamente yo grité y le dije a mi padre que había vuelto. Entonces, mi padre, creyendo firmemente que se trataba de algún pervertido, salió sin miedo a enfrentarlo. Cabe resaltar que mi papá es un hombre alto y corpulento, por lo que difícilmente perdería una pelea, además tenía un machete por cualquier cosa. Yo corría donde estaba mi mamá, por lo que contaré a continuación es lo que mi padre nos contó después. Primero escuchamos cómo mi padre le gritaba de manera amenazante y después escuchamos un grito fuerte y animal similar al de un chimpancé. Creo que pasaron cerca de unos 5 minutos antes de que mi padre lograra entrar a la casa. Tenía muchas heridas por todo su cuerpo. Dijo que esa cosa lo mordió muchas veces y efectivamente tenía muchas marcas de mordidas.
Nos dijo que en algún punto, mi papá logró clavarle el machete en uno de los brazos de esa cosa, la cual ahora estaba de acuerdo conmigo, de que no era una persona. Nos dijo que era un chimpancé o eso parecía, pero se paraba demasiado erguido y aunque no podía entender bien lo que estaba diciendo, podía afirmar que éste hablaba. Mi papá dijo que apenas estuvo cerca, esa cosa se le abalanzó para atacarlo. Llamamos a la policía, puesto que mi papá estaba demasiado herido y necesitaba ayuda médica. Nos dijeron que el causante debía ser una especie de animal salvaje e incluso se emitió una alerta de que algún chimpancé estaba suelto y lo buscaron por mucho tiempo. Sin embargo, jamás lo volvieron a ver y con el tiempo el miedo se fue y todos parecieron olvidarlo, aunque sé que yo nunca lo haré. Recuerdo esos días como si fueran ayer, aunque ha pasado poco más de una década desde que viví la historia que voy a compartir el día de hoy. En primera, y aunque no me enorgullezco al decirlo, durante mi adolescencia yo estaba atravesando por una faceta rebelde y en aquel entonces, a la edad de 15 años, era una de las pocas adolescentes que sabía conducir, puesto que mi abuelo me había enseñado, prácticamente desde que pude alcanzar los pedales. Mi abuelo partió de este mundo dejando tras de sí un legado inesperado, un auto clásico de ensueño. Sin embargo, mis padres no estaban tan convencidos y a pesar de mi habilidad para conducir, me dijeron que no podría utilizarlo hasta que cumpliera los 18 años y por ende aquel hermoso auto se quedó estacionado en el patio de mi abuela y así mismo. Ella tenía instrucciones de no darme las llaves bajo ninguna circunstancia y aunque supliqué, fueron totalmente inflexibles y eso ocasionó que mi actitud empeorara aún más. Vivía en un pueblo tranquilo y algo retirado de la ciudad, un lugar donde todos parecían conocerse. La distancia a la ciudad era considerable, unos 40 minutos de carretera, por lo que la mayoría de nosotros soñábamos con cumplir la mayoría de edad para salir de ahí, pues a nuestro punto de vista, todo lo bueno ocurría en la ciudad. En aquel entonces me encantaba ir a bailar, aunque en el pueblo donde crecí, difícilmente había uno de ellos. Una noche, mis amigas y yo nos encontrábamos en mi habitación, hablando de algunas cosas sin importancia, propias de esa edad. La conversación dio un giro hacia los bailes y fue cuando mi mejor amiga me dijo que había escuchado que habría un gran baile en la ciudad en una semana y que sería fabuloso si pudiéramos ir. No pude evitar sentir una punzada de decepción al pensar que no podría asistir, pues mis padres jamás me dejarían ir a la ciudad tan noche. Y aun si por algún extraño motivo se les olvidara que eran padres sobreprotectores y me dejaran ir, sabía que aunque algo así pasara, en ese momento estaba castigada por las malas notas en la escuela. Así que no había ninguna esperanza. Pero el destino es curioso y a veces siniestro, puesto que mi abuela tuvo un pequeño accidente que aunque no era grave, se debía quedar unos días en el hospital y justamente la noche del baile, mis padres se quedarían en el hospital para cuidar de ella. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que esta era mi oportunidad. No quería desobedecer a mis padres, pero la tentación era demasiado fuerte. Recordé las veces que mi abuelo me había llevado a la ciudad y cómo me había contado historias sobre los bailes tan grandes a los que había asistido durante su juventud. Después de una intensa conversación con mis amigas, decidimos que las 4 asistiríamos a ese baile, solo debíamos pedir permiso para pasar la noche en mi casa y yo tomaría el auto, pues sabía que mi padre tenía una llave de repuesto en su habitación, iríamos y volveríamos durante la madrugada sin que nadie se diera cuenta. La emoción era palpable mientras trazábamos nuestro plan. Todas cooperaríamos con la gasolina y cuando todas obtuvimos el permiso para la pijamada, sabíamos que nuestro plan funcionaría. A medida que se acercaba la fecha del baile, todas nos emocionábamos cada vez más y no podíamos evitar hablar de eso en cada oportunidad que teníamos, por lo que en nuestro salón, comenzó a correrse la voz de lo que estábamos planeando hacer y a la mayoría de los alumnos se les hacía muy genial y en cierto modo envidiaban que éramos lo suficientemente valientes como para atrevernos a hacer algo como eso. Era un día ordinario,
la rutina escolar había comenzado y la monotonía se apoderaba de la clase. Mi mente divagaba entre las lecciones y los murmullos de los estudiantes. Fue entonces cuando Juan, un chico de mi salón, aprovechando que el profesor estaba escribiendo algo en el pizarrón, se volteó y susurrando nos dijo que sabía lo que queríamos hacer y que él también quería ir, y que incluso cooperaría para la gasolina si lo llevábamos. No voy a mentir, Juan no me agradaba en lo absoluto. Era una especie de payaso de la clase, pero sus bromas consistían en burlarse de los demás usando sus defectos o las cosas más vergonzosas y denigrantes posibles. Si sabía algo de ti, no dudaría en burlarse de ello. Por lo que yo tenía demasiado claro que, así pagara toda la gasolina, yo no lo quería en ese viaje con nosotras, por lo que solo le dije que no y volví mi vista al frente, pero él siguió insistiendo, poniéndose un tanto más fastidioso, pero en cuanto vio que no cambiaría de opinión, comenzó con comentarios sarcásticos y pasivo-agresivos. Nunca entenderé por qué pensó que eso me convencería, pero al menos en el momento me dio la oportunidad de contestarle como siempre había querido. Mis amigas no pudieron contener la risa mientras yo le decía a Juan que de ninguna manera dejaría que él y su apestoso perfume entraran a mi auto y que prefería que el diablo subiera pues su aroma a azufre era mucho mejor que su insufrible aroma. Antes de que pudiera responderme el profesor le arrojó el borrador. En aquella época aún se podía hacer eso sin que los profesores se metieran en problemas, lo que hizo que varios se rieran y también forzó a Juan a voltear y tratar de prestar atención a la clase. Esa misma tarde, durante la hora del recreo, Juan se unió a nuestro grupo de amigas. Su sonrisa cínica se mantuvo intacta mientras se sentaba a nuestro lado, como si estuviera intentando llamar nuestra atención. Sus amigos le seguían como si fuera un líder de alguna pandilla. Finalmente, no pudo contenerse más y nos preguntó, tratando de aparentar seriedad. ¿Han oído hablar de la gasolinera de los maniquís? Me miraba de reojo tratando de asegurarse de llamar particularmente mi atención, puesto que al ser mi auto, yo decidía quién iba y quién no. Mis amigas y yo intercambiamos miradas confundidas. Nunca habíamos escuchado algo como eso. En el pueblo se escuchaban muchas historias de terror y relatos de aparecidos, pero nada como eso. Al ver que nos interesaba, Juan siguió con su historia. Mi hermano mayor, que vive en la ciudad, me contó una historia interesante sobre ese lugar. Resulta que un día, cerca de la medianoche, mientras conducía hacia acá para visitarnos, decidió detenerse en una gasolinera que siempre había creído abandonada. Pues siempre que había pasado por ahí estaba cerrada, siempre la había visto durante el día. En ese momento todas las luces estaban encendidas, por lo que obviamente era una señal de que estaba en servicio. Mis ojos se encontraron con los de Juan, y pude ver la malicia en su expresión. Se estaba divirtiendo al inquietarnos. Siguió adelante y estacionó su camioneta, pero notó que todo estaba inusualmente silencioso. Esperó dentro de su vehículo, esperando a ser atendido, pero eso nunca ocurrió. Así que decidió bajar y buscar a los encargados, pensando que estaban adentro de la tienda de la gasolinera, que estaba iluminada como si estuviera abierta. Mis amigas y yo estábamos completamente cautivadas por su historia. Era como si estuviéramos en un cuento de terror esperando el desenlace. Juan continuó con su relato, su voz ligeramente amortiguada por el aire tenso que nos rodeaba. Pero a medida que mi hermano se acercaba a la tienda, notó algo extraño. Las personas que creía ver a través del cristal no se movían. Se quedó petrificado mientras se daba cuenta de que esas personas no eran más que maniquíes, colocados de manera que parecían clientes comprando. Algunos estaban en los anaqueles, otros en la caja registradora e incluso uno tenía la mano extendida, como si estuviera a punto de pagarle al cajero. Nuestros rostros se reflejaban con asombro y cierta inquietud mientras escuchábamos cada palabra que Juan decía. Eran maniquíes completamente blancos, sin rasgos definidos ni ropa. Mi hermano miró a su alrededor y entonces vio uno de esos maniquíes parado en la oscuridad, apenas visible entre las sombras. No se movieron,
pero su simple presencia fue suficiente para asustar a mi hermano. Corrió hacia su camioneta, rogando que la gasolina le alcanzara para llegar al pueblo. Afortunadamente, escapó de ahí ileso. A pesar de la inquietante historia que Juan había compartido, no podía evitar sentir que todo era una artimaña para asustarnos, sobre todo cuando sugirió que podría ir para decirnos cuál era y así evitarla. Aunque mis amigas parecían afectadas por el relato, mi orgullo me impedía darle crédito a sus palabras, a pesar de que recordaba haber escuchado algo de que al hermano de Juan, efectivamente lo habían asustado en la carretera, aunque nunca supe del todo los detalles. Cuando le dije que no le creía, él lanzó un gruñido de frustración y dijo que pagaría por toda la gasolina, pero volví a negarme. Durante el día siguiente, mientras la rutina escolar avanzaba, mi mente volvía una y otra vez a la historia de los maniquíes. Aunque me había esforzado por ignorarla, la semilla de la duda había sido plantada en mi mente. ¿Podría haber algo de verdad en lo que Juan había dicho? Después de todo, la idea de maniquíes en una gasolinera era demasiado extraña como para ser inventada, no sonaba como la clásica historia de terror, considerando que los maniquís solo estaban parados sin moverse. Finalmente, el día del baile llegó. Mis padres se fueron a cuidar a mi abuela enferma y la casa quedó vacía. Era la oportunidad perfecta para cumplir mi sueño de asistir al baile. Con un corazón lleno de anticipación y nerviosismo, me dirigí a la casa de mi abuela, donde estaba estacionado el auto que mi abuelo me había dejado. Sin embargo, la decepción me aguardaba. Mis 3 amigas no podrían unirse a mí en esta aventura. El rumor de nuestra escapada había corrido por el pueblo, y los padres de mis amigas habían intervenido, prohibiéndoles asistir a aquella pijamada. Por un momento, pensé en abandonar mi plan, pero luego recordé cuánto había deseado esto y decidí que no dejaría que nada me detuviera, además tenía suficiente para la gasolina, así que eso no sería un gran problema. El viaje hacia la ciudad fue tranquilo, la carretera se extendía frente a mí con un manto de oscuridad y estrellas. A pesar de mi soledad, la emoción de la noche se apoderó de mí. El baile era como un sueño, las luces deslumbrantes, la música vibrante y las risas llenando el aire. Me mezclé con la multitud, bailando y riendo con extraños que se convirtieron en amigos fugaces. Pero a medida que la noche avanzaba, la fatiga comenzó a pesar sobre mí. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidí que era hora de emprender el viaje de regreso. El aire fresco de la noche me recibió cuando salí al estacionamiento. Las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte mientras me dirigía hacia mi auto. El motor ronroneó con vida cuando giré la llave y pronto me encontraba en la carretera de regreso a casa. Sin embargo, mientras conducía en la oscuridad, los recuerdos de la historia de los maniquíes volvieron a mi mente. Intenté deshacerme de ellos, diciéndome a mí misma que era solo un cuento inventado por Juan para que lo dejara venir, aunque si era del todo honesta, en ese momento me hubiese gustado cualquier compañía, incluso si era la de un pesado como Juan. Pero a medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. El sonar del reloj en el tablero parecía marcar cada segundo con un eco siniestro. La carretera estaba desierta y la oscuridad parecía envolverme, alimentando mis temores. Sabía que era ridículo, pero no pude evitar mirar nerviosamente alrededor, como si estuviera esperando ver maniquíes en la oscuridad. La gasolina estaba disminuyendo y a medida que avanzaba, la inquietud se convirtió en una ansiedad palpable. Finalmente, una gasolinera apareció a lo lejos, y me alivié. Estacioné el auto frente a las bombas, esperando a que los encargados salieran. Pasaron minutos interminables y nadie apareció. Las luces brillaban en el interior de la tienda de autoservicio, pero parecía completamente desolado. A pesar de mi deseo de llenar el tanque y partir, una sensación de inquietud me mantenía en mi asiento. Recordé las palabras de Juan y de su historia de los maniquíes, y un escalofrío recorrió mi espalda.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba enfrentar la verdad que tenía ante mis ojos. A pesar de mis esfuerzos por autoconvencerme de que todo esto era una coincidencia y que algo como la gasolinera de los maniquís era simplemente imposible. Pero entre más miraba lo vacío que estaba todo y que todo era como sacado de la historia de Juan, incluso las de las siluetas de personas en la tienda, más miedo me entraba. Finalmente me armé de valor y pensé que me estaba comportando de una manera muy ridícula, así que bajé de mi auto para ir a aquella tienda y que me atendieran de una vez por todas. Sin embargo, mientras me acercaba, me di cuenta de que la historia era real, en serio había maniquís ahí, y aunque no tenían nada paranormal. Si estaban en un contexto bastante inquietante, no me imaginaba quién podía tener motivos para hacer algo tan bizarro. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la posición de los maniquíes era ligeramente diferente a la que Juan había descrito. Solo había unos pocos y estaban ubicados de manera más casual, algunos en los anaqueles y otros cerca de la caja registradora. El cajero estaba en su lugar, simulando realizar una transacción que nunca ocurriría. Mientras me aproximaba a la entrada, un crujido resonó en el aire y mi corazón dio un vuelco. Giré rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero no había nada más que la oscuridad y el silencio. Mi respiración se aceleró mientras intentaba reprimir el miedo que amenazaba con abrumarme. Me obligué a enfrentar la escena ante mí. Los maniquíes permanecían inmóviles, sus posturas estáticas como si fueran figuras congeladas en el tiempo. Mis ojos inspeccionaban cada detalle, buscando cualquier señal de que esto fuera una farsa. Pero entonces, algo cambió. Noté que los maniquíes estaban mirando todos en la misma dirección, mi dirección. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me daba cuenta de que todos los maniquíes habían girado sus cuerpos hacia mí. Sentí un nudo de miedo en mi estómago mientras mis ojos recorrían sus figuras rígidas. Era imposible. No podían haberse movido tan rápido, ni siquiera había oído ningún ruido que indicara su movimiento. Mi respiración se volvió más rápida y superficial mientras observaba la escena frente a mí. Luego, un sonido más fuerte resonó en el aire, un crujido que parecía estar viniendo de todas partes. Giré rápidamente, mi corazón latiendo en mis oídos. Pero esta vez, no había duda. Los maniquíes habían cambiado de posición nuevamente. Sus brazos ahora estaban levantados, todos señalando en mi dirección. El pánico me invadió mientras me quedaba paralizada en el lugar. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, para encontrar una explicación lógica. Pero en ese momento, la lógica no tenía lugar. Los maniquíes inmóviles, con sus brazos señalando hacia mí, me transmitían una sensación de amenaza, como si estuvieran tratando de decirme algo que no podía comprender. Aterrada y desesperada por escapar de aquel tétrico lugar, retrocedí con los ojos fijos en los maniquíes que ahora parecían observarme de manera inquietante. Mis pasos eran inciertos, mi mente nublada por el miedo. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de ahí, lejos de esa gasolinera que había cobrado vida de la manera más aterradora. Mientras daba pasos atrás, el pánico me mantenía atrapada en una lucha interna entre enfrentar lo inexplicable y huir de ello. De repente, por caminar hacia atrás, había chocado con algo, con un sobresalto, caí al suelo. Miré hacia abajo y mi corazón dio un salto. Lo que había encontrado en mi camino era uno de los maniquíes, ahora tumbado en el suelo como si fuera un simple objeto inanimado. Mi corazón latía desbocado mientras me obligaba a mirar hacia la tienda. Ahora los maniquíes estaban alineados afuera, como si estuvieran esperando. El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo dos veces, me puse de pie y comencé a correr hacia la carretera. Mi mente estaba en blanco, impulsada solo por la necesidad de alejarme de ese lugar. Mis pies golpeaban el suelo con fuerza, mis pulmones se llenaban de aire en rápidas bocanadas. Pero entonces, el sonido de un motor se interpuso en mi frenética huida.
Un auto apareció en la carretera y antes de que pudiera reaccionar, estuve a punto de ser atropellada. El auto frenó bruscamente y los ocupantes salieron preocupados. Temblorosa, señalé hacia la gasolinera, intentando comunicar la pesadilla que había experimentado. Pero cuando todos se volvieron para mirar, el lugar estaba oscuro y desolado, como si estuviera abandonado desde hace años. Las luces que habían iluminado mi terror se habían apagado por completo. No entiendo, dije con voz entrecortada. Los maniquíes estaban ahí. Y yo los vi. Los ocupantes del auto intercambiaron miradas confusas. Uno de ellos finalmente habló: este lugar ha estado abandonado por años, nadie viene aquí. Mis piernas temblaban mientras me aferraba a la realidad. ¿Había sido una alucinación? ¿Una ilusión creada por mi miedo? Miré hacia atrás una vez más, pero la gasolinera permanecía en silencio y obscuridad, como si nunca hubiera sido testigo de mi terror. Ofrecieron remolcar mi auto hasta la gasolinera más cercana y acepté agradecida. Mientras me alejaba de aquel lugar, sentí una mezcla de alivio y confusión. No sabía si lo que había experimentado había sido real o producto de mi imaginación, pero una cosa era segura: algo oscuro y misterioso estaba oculto en los confines de aquella gasolinera abandonada. Aquella madrugada regresé a casa sin que mis padres nunca supieran lo que hice. Por mucho tiempo estuve tan asustada, que incluso les dije a mis amigas que había decidido no ir al baile y que me había quedado en casa, todo para no tener que revivir el horror que había vivido aquella noche. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.